Amados hermanos en el Señor Jesucristo, reciban un saludo de paz. Cada uno de los que a través de un dispositivo nos escuchan. Pues para nosotros y en lo personal, para mí es un privilegio, una oportunidad muy grande, muy maravillosa, el estar pues en este hermoso momento, dirigirme a cada uno de ustedes y pues me siento privilegiado de parte de mi Dios, aunque no lo merecemos, pero aquí estamos. Sé que a todos nuestros hermanos que conforman este hermoso ministerio de edificados en la palabra, donde sea que usted se encuentre, reciba un fuerte saludo de paz de parte de su servidor. Hoy es un momento muy importante, muy especial, en el cual vamos a compartir una hermosa reflexión para edificación en nuestra vida espiritual y así también, ¿verdad?, para conocer cosas que aún en muchas veces todavía no las hemos descubierto y hoy pues vamos a tener un espacio para ello. Pero antes, mi amado hermano, mi amado amigo, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor la dirección. Eterno Dios que estás en los cielos, bendecido y exaltado sea tu nombre, oh Dios, por toda la eternidad y por todos los siglos de los siglos. En este hermoso momento, delante de su presencia, me acerco para darle gracias por las múltiples bendiciones que me ha regalado hasta este hermoso momento, donde no merezco todo su amor, toda su bondad, toda su misericordia, pero gracias a usted, oh Dios, porque me hace ser bienaventurado el obtener la vida, los alimentos, las fuerzas y muchas cosas más. Y ahora pues le pido, oh Dios, que le doy gracias y a la vez le pido que perdón por todos mis errores cometidos, porque de una y de otra manera le ofendo, pero Señor, perdóneme. En este hermoso momento también vengo a poner en sus manos la vida de nuestros hermanos que estarán pendientes de una hermosa reflexión, la cual venimos a solicitarle su permiso para que sea usted quien nos ayude con cada palabra que vamos a expresar, que todo lo hagamos con la sabiduría necesaria, con el entendimiento para poder entender y así también podernos dar a entender con cada uno de aquellos que a través de un dispositivo nos escucharán. Pues bendice a cada uno por ello y pues sea su espíritu que nos ayude a discernir, a explicar y sobre todo a compartir lo bueno que está escrito en su palabra. Estos favores se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a pasar a lo siguiente, seguida de la oración. Y queremos presentar, amados hermanos, siempre el estudio de Génesis. En el principio, Abraham, el hombre escogido para convertirse en el padre del pueblo de Dios y en el padre de la fe. Queremos enfocar en base a este eslogan nuestro tema, Esaú, hermano de Jacob en su tierra Edom, el retrato de una vida carnal. Hablaremos de ello, amados hermanos. Así que les invitamos, ¿verdad?, de que ponga mucha atención y juntos vamos a deleitarnos escuchando, escudriñando lo que está escrito en las palabras de Dios. Para ello, amados hermanos, recordemos, ¿verdad?, de que hoy vamos a hablar de Esaú, un varón registrado en las Escrituras. Un varón que, conforme a la historia, era el hermano de Jacob. Y era el primogénito porque nació o venía en su nacimiento primero que Jacob. Pero era el gemelo, ¿verdad?, como decimos nosotros. Estos eran dos varones, dos personas que nacieron juntas en el mismo vientre, en la misma hora. Y pues, más que todo, ¿verdad?, vamos a enfocar la vida o un poco de historia bíblica acerca de Esaú. Y algo que nosotros, amados hermanos, debemos de enfocar
es la parte que dice el retrato de una vida carnal. ¿Por qué viene esta parte? Bueno, aquí lo vamos a explicar. Busque en su escritura el libro de Génesis. En el capítulo 36, Génesis capítulo 36, versículo 1. En adelante. Pero el verso 8, amados hermanos, dice de la manera siguiente, Génesis 36, 8. Por eso Esaú, o sea Edom, habitó en los montes de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en los montes de Seir. Y nos vamos al verso 6. Mas Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas, y todas las personas de su casa, sus ganados, todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de su hermano Jacob. Bueno, algo muy importante, amados hermanos, es que cuando nosotros hacemos mención de lo que dice Esaú, hermano de Jacob, en su tierra Edom, es porque aquí nos enseña, ¿verdad?, el verso 6, que Esaú tomó un camino diferente, ¿verdad? O tomó para sí un lugar diferente, el cual se llamó Edom. Y se fue, ¿verdad? O se separó de su hermano Jacob. Dos hermanos que, bueno, no había paz en ellos. Esaú, pues era un varón que por el propósito de Dios, y como estaba establecido cuando estos varones se formaron en el vientre de su madre, que se llamaba Rebeca, ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, muchas cosas acerca de estos dos varones. Y el desarrollo, amados hermanos, del tema, principalmente el objetivo, es comprender por qué motivo nos hace mención de el retrato de una vida carnal, enfocando a este varón llamado Esaú. Este va a ser, amados hermanos, comprender por qué nosotros hoy vamos a presentar o estamos presentando esta parte muy importante, el retrato de una vida carnal. Recordemos que el objetivo es lo principal que nosotros queremos dar a entender. Y lo que usted, amado hermano, que está escuchándonos, pues debe comprender, ¿verdad? Así que también prosigue, dice el desarrollo, que en el momento, en la fecha que Isaac murió, Isaac, amados hermanos, era el padre de Jacob y era el padre de Esaú. Como anteriormente me hacíamos mención, estos dos varones pues eran gemelos, ¿verdad? Nacieron del mismo vientre en la misma hora. Dice que sus hijos tenían 120 años cuando Isaac murió. Bueno, y dentro de ellos dice que Esaú llevaba casado 80 años y Jacob no llegaba a los 40 de casados, lo que lo diferencia por una generación completa de descendientes, y se había cumplido lo que Dios prometió en Esaú, al ser una gran nación y fuerte, conocido como los edomitas, según nos enseña el capítulo 36, acerca de lo que Dios habló, ¿verdad? Por ello, amados hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad?, que en la historia nos enseña que, y conforme a los análisis, nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando Isaac, el padre de Jacob y Esaú, murió, ellos tenían 120 años. Pero Esaú dice que llevaba 80 años de casado. Y Jacob, su hermano, todavía era mucho menos que él, ¿verdad? Porque no llevaba ni 40 años. Bueno, y de esta manera pues se diferencia las generaciones
tanto la de Esaú como la de Jacob se diferencian. Pero también esa diferencia ha llegado, ¿verdad?, hasta los últimos tiempos. Y es necesario que nosotros nos demos cuenta acerca de ello. Las esposas, dice, y los hijos de Esaú en Canaán pasaban lo siguiente, que los casamientos, dice, o el casamiento era con incrédulos cananeos para satisfacción de la carne al hacerlo en yugo desigual. Según el versículo del 1 al 5 de Génesis 36. Estos son los descendientes de Esaú, o sea, de Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, y Ada, hija de Elón, el Eteo, y Anolibama, hija de Ana, hijo de Sebeón, el Ebeo, y a Basamat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Y a Esaú, Ada le dio a luz a Elifaz, Basemat le dio a luz a Reuel, y a Oilama le dio a luz a Jeus, a Yalaam y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Algo importante, hermanos, acerca de ellos es de que nosotros nos damos cuenta que Esaú tomó consigo mujeres de otro pueblo, o sea, de otro lugar. Y por eso el movimiento de Esaú dice que de Canaán al monte de Seir, o sea, en el monte de Edom, donde anteriormente hacemos mención, ¿verdad? En su tierra, la tierra de Esaú. Recibimiento de la segunda alternativa por elegir el mundo. Está registrado en el verso 6 hasta el verso 8, cuando dice que Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y todas las personas de su casa, sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra separándose de su hermano Jacob, porque los bienes de ambos eran tantos que no podían habitar juntos, ni la tierra en donde habitaban los podía sostener a causa de sus ganados. Por eso Esaú, o sea Edom, habitó en los montes de Seir. Una diferencia, una separación entre hermanos, la cual pues nos hace ver una gran diferencia entre dos gemelos, ¿verdad? Pero sobre todo el por qué sucedió esto. Y es necesario, amados hermanos, que nosotros comprendamos, ¿verdad? A través del escudriñamiento podamos comprender que las escrituras, pues, desde el momento que nos narran cualquier lectura, es para que a través de ella podamos adquirir y obtener, ¿verdad?, cosas muy importantes. Por eso vamos a seguir con la lectura del capítulo 36. Capítulo 36 del libro de Génesis, ¿verdad? Pero antes de ello, queremos decir que los hijos y los nietos de Esaú, dice, estas son partes históricas que tienen registrado un solo nombre y no una historia. Pues dice acá que estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en los montes de Seir, y los nombres de los hijos son Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Senat. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Samá y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y estos fueron los hijos que dio a luz a Olibama, mujer de Esaú, hija de Ana, hijo de Sibeón, Jehú, Yalam y Coré, hijo de Esaú. Bueno, aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, acerca de todos ellos, cuando nos dice, ¿verdad?, que los hijos y nietos de Esaú tienen registrado un solo nombre y no una historia. O sea, cuando aquí nos habla, ¿verdad?, que nos dice
nieto de Saúl, sino que es hijo de Saúl. Y pues nos damos cuenta, amados hermanos, cómo se venía creando ya la descendencia de este varón. Y cuando dice en el verso 15, el verso 19, que los hijos y nietos de Saúl que fueron jefes, que ganaron proeminencia mundana, pero fueron enterrados para siempre. Estos son los jefes, dice, de entre los hijos de Saúl, según el verso 15 en adelante. Hijo de Elifaz, primogénito de Saúl, los jefes Temán, Omar, Cefo, Cenas, Coré, Gatam y Amalech. Estos son los jefes de Elifaz. En la tierra de Edom, estos fueron los hijos de Ada. Estos son los hijos de Reuel, hijo de Saúl, los jefes Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel. En la tierra de Edom, son los que proceden a Basemat, mujer de Saúl. Continúa diciendo, estos son los hijos de Aholibama, mujer de Saúl, los jefes Jeus, Halam y Coré. Y estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Saúl, hija de Ana. Todos ellos fueron los hijos de Saúl, o sea, Edom, y fueron sus jefes. Bueno, nos damos cuenta que nos narra, ¿verdad?, que todos estos varones también fueron jefes de dicha tierra o dicha generación. Por ello, hermanos, es necesario, ¿verdad?, que dice ahí que los hijos y los nietos de Saúl, que fueron jefes, que ganaron prominencia mundana, pero fueron enterrados para siempre. ¿Por qué motivo? Porque había un mandamiento de que esta generación o esta generación debía de casarse con las mismas de su pueblo, ¿verdad? Pero Esaú, él pues tomó una decisión diferente, el cual pues salió y se casó, ¿verdad?, con personas que no eran de su mismo pueblo, o sea, de su misma generación. Los vecinos de Saúl dicen que los horeos, los habitantes originales de la tierra de Seir, que se clasificaron con los mundanos en vez de contarse con el pueblo de Dios. Desde ahí nos enseña, ¿verdad? Dice, los hijos de Seir, el horeo, habitantes de aquella tierra, Lotam, Sotal, Sibeón y Aná. Disón, Eser y Disán, estos son los jefes de los horeos. Y ahí nos enseña, ¿verdad?, una serie de cantidad de nombres. Y pues nosotros, dice el 30, Disón, Eser y Disán, estos fueron los jefes de los horeos por sus mandos en la tierra de Seir. O sea que prácticamente, amados hermanos, estas personas o estos humanos tomaron en sí sus propias ideas, y sobre todo pues ahí nos enseña, ¿verdad?, que se clasificaron con los mundanos en vez de contarse con el pueblo de Dios. Estos se alejaron, tomaron sus decisiones y pues empezaron, ¿verdad?, a dejar de adorar a Dios y olvidarse de Él, y a la vez, ¿verdad?, buscar a Baal en este caso, o al Dios de las tinieblas, ¿verdad? También nos enseña que los hijos de Esaú, que se volvieron reyes, garantizando poder, propiedades y honra rápidamente, pero faltándole las grandes cosas de Dios. En su mayoría, amados hermanos, nosotros podemos tener cosas, ¿verdad? Economía, podemos viajar en el mundo, podemos tener empleos grandes, podemos tener mucho talento, pero si no nos dedicamos al Señor, pues estamos como ellos, ¿verdad? Porque dice acá que los hijos de Saúl, que se volvieron reyes, no eran cualquier cosa, hermanos. No eran cualquier cosa, eran reyes. Dice que garantizando poder, propiedades y honra rápidamente, pero faltando las grandes cosas de Dios. Del verso 31 hasta el 39 usted puede leer que dice que estos fueron los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que tuviera rey los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, y reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Joab, hijo de Sera, en Bostra. Murió Jobab y en su lugar reinó Husam, la tierra de Temán. Bueno, y dice, murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Avit. Y así, ¿verdad? Tenemos algunas partes ahí, como el verso 39, murió Baal-Hanan,
hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. El nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matreb, hija de Mesab. Bueno, esta generación, amados hermanos, dice que también alcanzaron la oportunidad de ser reyes, pero no tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, ¿verdad? O en otras palabras, desobedecieron con mucha rebeldía al Señor. Por esto, amados hermanos, es importante nosotros reconocer, ¿verdad?, que hay algo muy importante, hay algo que nos enseña. Cuando la palabra de Dios nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, más lo demás será añadido. ¿Por qué motivo? Porque cuando hablamos de la parte, el retrato de una vida carnal, nos damos cuenta, amados hermanos, que la generación de Esaú fue una generación lejos de Dios. Y fue una generación, ¿verdad?, que no se acordó de Dios, sino se acordó más que todo de lo personal, de la riqueza personal y de todo ello. Dice que los gobernantes territoriales de Esaú, o sea, en Edom y sus regiones geográficas, que poseían una tierra y un hogar mundano. Según nos enseña, ¿verdad? Ahí nosotros podemos ver del verso 40 hasta el verso 43, pero dice así: estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por su familia y por sus lugares y sus nombres: Tima, Alba, Yedet, Alibama, Elam, Pinón, Cenaz, Temán y Mizpah. Dice, amados hermanos, que geográficamente nos enseña que en las regiones que poseían era una tierra y un hogar mundano, ¿verdad? ¿Por qué mundano? ¿Qué significa mundano, hermanos? ¿Cómo entiende usted esa palabra de mundano? Pues es verdad, aquella persona que se aleja de Dios y que decide seguir el mundo. Por eso por eso es bien importante de que cuando nosotros nos damos cuenta de esta parte y nos damos cuenta, amados hermanos, que Dios bendice a Jacob en aquel tiempo, en aquel lugar de Betel, cuando Jacob dice que tuvo, ¿verdad?, un sueño, y a la vez, ¿verdad?, Dios fue el que habló, el que se comunicó con él. Y por todo ello, ¿verdad?, Jacob dice que hasta ahí donde durmió le puso un nombre muy especial. Ahora, es importante, amados hermanos, que estos dos varones, Dios los escogió, y cada uno venía conforme a las profecías, o sea, conforme a lo que Dios había enviado, ¿verdad? Así que, si nos damos cuenta, amados hermanos, algo muy importante es que en el capítulo 27 de Génesis, cuando dice que Jacob recibió la bendición de Isaac por algunas cosas que se dieron, ¿verdad? No era porque según se sabía, el que recibía la bendición era el hijo mayor. En este caso, pues, era el primer que había nacido, que era Esaú, ¿verdad? Pero las escrituras nos dicen que del talón, o sea, del calcañar de su pie, del pie de Esaú, venía, ¿verdad?, agarrado este varón Jacob. Y pues hubo mucha confrontación entre ellos, disgustos, enemistades, hasta el fin, ¿verdad?, de que Jacob fue bendecido por Isaac y recibió la tierra prometida, mientras que Esaú pues tomó algo diferente, siendo una generación muy seguidora del Señor, como fue su padre Isaac y su abuelo Abraham, entre otros antecedentes. Este varón tomó una decisión, ¿verdad? Y la decisión de él fue, número 1, unirse con personas, ¿verdad?, que no eran de su sangre, o sea, como estaba escrito, que tenían que casarse con la misma, ¿verdad?, con una misma de su sangre, para seguir en eso, ¿verdad?, como las personas o el pueblo que Dios había elegido. Número 2, había hecho desobediente a lo que Isaac y Jacob y a lo que Dios les había ordenado. Y número 3, cometió el error de vender su primogenitura, una primogenitura, ¿verdad?, que solo Dios la daba,
solo Dios la da, la vendió a su hermano, ¿verdad? Por hambre. Y esto nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Que podemos perder la salvación o de vender la salvación por cualquier producto, ¿verdad? Sacrificado a los ídolos en Semana Santa, en cumpleaños o en cualquier tipo de fiesta relacionada, ¿verdad? Con el diablo, que son el que pone artimañas para que nosotros podamos caer en ellas. Número 3, vemos, ¿verdad?, la enemistad que hubo entre estos varones y las decisiones, ¿verdad?, de Esaú. Número 4, nos damos cuenta acerca de la generación de Esaú, que vivió, ¿verdad?, alejada de Dios y enemigo de Jacob, que luego fue llamado Israel. Y así y fueron los conflictos entre ellos, ¿verdad? Entonces, todo esto, amados hermanos, por eso lo enfocamos, el retrato de una vida carnal, por la desobediencia y la rebeldía, y perdonando, ¿verdad?, o disculpándome con la palabra que podemos expresar, por los caprichos que hay a veces en nosotros. ¿Y cuál es el capricho que hay? Bueno, como no me ve el pastor, voy a hacer lo que sea, ¿verdad? No es eso, hermano. El pastor no nos va a salvar, sino nuestro Señor Jesucristo a través de la obediencia de lo que está escrito en su palabra. Pero si somos rebeldes, dice que la misma palabra es la que va a dar cuenta por nosotros. Así que hemos llegado a la parte final de esta reflexión, esperando sea de bendición para cada uno de vosotros. Paz a ustedes.